Hola Carlos, buenas tardes, muchas gracias. Bienvenido. Lo primero, vamos a ir pregunta a pregunta de estas cuatro preguntas, de estas cuatro consultas que se le hace el día de hoy al peruano. La primera es, ¿aprueba la reforma constitucional? Allí la tienen en pantalla, sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cómo es que un organismo que surge de otro va a garantizar mayor transparencia y menos corrupción en el Poder Judicial peruano? Sí, brevemente, Carlos, esta pregunta surge a raíz de un escándalo que denunciaron una serie de medios de comunicación aquí en el Perú respecto a unos audios que evidenciaban una serie de manejos de favores, intercambio de favores entre jueces y fiscales. Estos audios, que fueron muchos, evidenciaron todo este sistema que está debajo de lo que vemos los ciudadanos, ¿no? Y que nos hacen llevar o concluir de que efectivamente los jueces muchas veces se dejan llevar por ciertos favores para favorecer, para determinar sus decisiones a favor de ciertos grupos de interés. Esta denuncia muy fuerte fue lo que generó una gran indignación nacional y que motivó al presidente de la República a presentar este pedido de reforma ante el Congreso de la República el pasado 28 de julio. ¿Cuál es la diferencia, lo que tú me preguntas, respecto a lo que fue el Consejo Nacional de la Magistratura y lo que se propone ahora, que es la Junta Nacional de Justicia? Pues básicamente es la conformación de los integrantes de esta Junta. Antes eran representantes de determinados organismos de la sociedad civil y del Estado. Ahora los integrantes van a ser por concurso público, es decir, van a tener que postular y hay una junta calificadora integrada por una serie de entidades que tienen cierta reputación, buena reputación en la sociedad, como la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, que van a evaluar todos los integrantes de esta Junta Nacional de Justicia, que finalmente es la que va a nombrar a los jueces que imparten las decisiones en los procesos judiciales, ¿no? Pero esa es básicamente la decisión, la diferencia, la conformación. Mediante esta conformación que implica la meritocracia a través del concurso público, va a ser más transparente, vamos a tener de alguna manera a los ciudadanos la tranquilidad de que llegan a estos puestos gente que tiene ciertas credenciales. Se le ha puesto determinados requisitos, como por ejemplo un determinado número de años de experiencia laboral, lo cual va a generar una serie de filtros para evitar efectivamente que lleguen personajes muy cuestionados y que no tienen la suficiente experiencia para tomar este tipo de decisiones, ¿no? El referéndum, todo parece lógico. Esto en respuesta, por supuesto, al escándalo dentro del Poder Judicial en Perú. Ahora, la segunda pregunta. ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas? Esto, por supuesto, en respuesta al escándalo de Odebrecht, que también tocó al Perú con varios expresidentes y, por supuesto, con una líder opositora como lo es Keiko Fujimori. Por supuesto que, tomando en cuenta que el voto es obligatorio en el Perú, lo que se espera es una avalancha de votos. Ahora, ¿cómo es que hay que reformular el tema de cómo regular las campañas políticas? Es decir, ¿cómo es que Perú ahora no está bien lo que se tiene en estructura electoral para el financiamiento de las campañas? ¿Qué está pasando? Sí, si bien es cierto, Carlos, había una regulación sobre el tema de financiamiento, pero esta regulación era muy débil, en el sentido de que permitía, por ejemplo, que una gran donación de una empresa privada, que podía estar cuestionada, se pueda repartir entre varios aportantes, ¿no? Y de alguna manera esto es lo que ha ocurrido con el Partido Fuerza Popular, ¿no? Esta llamada modalidad del pitufeo, ¿no? Que un aporte y la empresa no quiere salir a la luz, no quiere que su nombre sea visto, entonces simplemente se reparte entre diversas personas que necesariamente no han aportado, obviamente, este dinero, se prestan
se prestan los nombres para aparecer en la planilla como aportantes cuando efectivamente no ha sido así. Entonces lo que busca esta reforma es que los partidos sean responsables con todas las aportaciones que reciben en la campaña electoral. Tú sabes, esto pasa en todos nuestros países de la región, en una campaña electoral se mueven grandes cantidades de dinero que provienen de diferentes fuentes. Lo que busca esta propuesta es que incluso los aportes grandes sean evidenciados en los padrones para que efectivamente todos conozcamos de dónde viene el dinero, ¿no? Muchas veces nos preguntamos los ciudadanos, y seguramente lo hacen también en los países de la región, vemos cantidad de publicidad en medios de comunicación, en televisión, en radio, en prensa escrita, vemos grandes campañas, grandes movilizaciones sociales alrededor del candidato y nos preguntamos ¿de dónde viene todo ese dinero? Pues esta es tal vez la mejor forma de que estos aportes salgan a la luz y conozcamos realmente, en este caso los peruanos, de dónde vienen estos dineros y nos permitan tomar una mejor decisión de qué estos partidos, con quién están vinculados, con qué organizaciones, con qué empresarios. Esto nos va a permitir como ciudadanos ser más responsables en nuestro voto. Señor Macei, pregunta 13 de esta consulta, de este referéndum anticorrupción en el Perú. ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República? ¿Por qué quitarle el poder, la investidura, a un legislador que lo esté haciendo bien? Sí, esta es tal vez la pregunta sobre la que hay prácticamente unanimidad en la sociedad peruana, porque lo que hace el presidente Vizcarra el 28 de julio es asumir una gran indignación nacional sobre la representación política en el Congreso. Este Congreso en particular nos ha dejado una serie de secciones, personajes muy cuestionados, denunciados por una serie de casos hasta el día de ayer. Ayer se suspendió por 120 días, esto es la máxima sanción ética, al congresista Moisés Mamani, quien fue precisamente el que denunció en su momento una serie de intercambios de favores para evitar el segundo intento de vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Pero hasta el día de hoy vivimos esa serie de eventos que nos hacen pensar que esta representación política, el Congreso actual, es tal vez una de las más cuestionadas de los últimos tiempos. Entonces, el presidente lo que hace el 28 de julio es asumir esa indignación ciudadana y trasladarla a esta pregunta, que tiene que ver con una sanción a la clase política en general que no ha estado a la altura. Entonces, básicamente lo que propone es que los actuales congresistas no sean reelectos. Ellos no van a poder participar, si es que efectivamente se aprueba, en la próxima elección del 2021. Van a tener que esperar un periodo hacia el 2026, pero ninguno de los actuales congresistas, si es que se aprueba esta pregunta, va a poder postular en el 2021. Y es una sanción, como te repito, Carlos, a esta clase política que nos ha llevado a un clima de confrontación realmente perjudicial. Cuarta pregunta, ¿aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República? Y le pregunto, ¿para qué dos cámaras? ¿Más gastos? ¿Más burocracia? ¿Qué me dice usted? La propuesta, y según lo que se ha aprobado en el Congreso, no implica mayor gasto. Esta propuesta tiene que ver con que se regrese a la situación bicameral que tenía el Perú hasta el año 1992, año en el cual el expresidente Alberto Fujimori da un golpe de Estado y convierte al Congreso en una sola Cámara. Lo que se ha estado cuestionando es que las decisiones que se toman precisamente en este Congreso cuestionado son a veces muy ligeras, no guardan una evaluación profunda de las normas. Y la doble Cámara, diputados y senadores, según el consenso de un gran sector de analistas políticos y entendidos en la materia, permitiría tener
una doble instancia de análisis. ¿Cuál es el problema con esta pregunta, Carlos? Brevemente, el presidente ha dicho que, si bien es cierto, está de acuerdo con la bicameralidad, pero no está de acuerdo con la propuesta aprobada por el Congreso, porque la propuesta original se ha tergiversado. ¿Qué ha cambiado, básicamente? No se ha respetado el concepto de paridad, es decir, no hay este tema de paridad entre hombres y mujeres que se había propuesto inicialmente, que sea mitad hombres y mitad mujeres, tanto en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y también lo que hace es fortalecer la figura del Congreso de la República respecto a la figura del presidente de la República, porque disminuye o le quita peso a una herramienta que tiene el presidente de la República para cuestionar determinadas decisiones del Congreso, que es la cuestión de confianza. Estos dos aspectos no se han respetado en esta reforma, por lo cual la posición del presidente y del gobierno en sí sobre esta pregunta, pese a que están a favor de la bicameralidad, es decirle no. Esta es la conclusión sobre este último tema. Bien, voy a agradecer, por supuesto, que haya compartido con nosotros estos minutos aquí en la tarde, fin de semana de NTN 24 y que todo salga bien. Por supuesto, Perú está dando un paso al frente hoy en la lucha anticorrupción. Le agradecemos mucho por su tiempo. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Carlos. Un abrazo. Es un gusto. Vamos hacia la primera pausa.